Hola banda, acá les traigo lo que me han pedido. La historia del tatuaje en las mujeres. Como ya sabemos, el tatuaje no es un invento moderno. De hecho, su origen se remonta aproximadamente al año 5000 a.C. En esos tiempos, los japoneses adornaban las figuras de arcilla con marcas similares a las de un tatuaje. Desde entonces, se han descubierto en todos los rincones del mundo, desde las momias del antiguo Egipto hasta los marineros europeos que coleccionaban como recuerdo de sus viajes. Históricamente, la forma de percibir los cuerpos tatuados ha sido variado según la geografía, la posición socioeconómica y nuestros valores. Siempre cambiantes, han dictado si los tatuajes se consideran símbolo de individualidad, marca de estatus, signos de humillación o insignia de distinción, que se llevan con orgullo. Aunque los tatuajes, de una forma u otra, han sido omnipresentes a lo largo de la historia, a lo que hoy están presentes como moda. Comenzamos con Maud Stevens Wagner. Ella nació en 1877 en el condado de Lyon, Kansas, hija de David Van Buren Stevens y Sarah Jane McGee. Fue trapecista y contorsionista y trabajó en muchos circos ambulantes. En uno de esos viajes con 27 años, en la Exposición Universal de San Luis de 1904, conoció a Gus Wagner, un marino mercante que había viajado por el mundo y había vuelto a los Estados Unidos cubierto con cerca de 300 tatuajes. Para ese entonces, él también trabajaba en circos itinerantes, en donde sorprendía a la gente mostrando sus tatuajes. Gus decía que había aprendido el arte del tatuaje de las tribus Java y Bomeo. Maud había mostrado interés por los tatuajes, y él, ni lerdo ni perezoso, la invitó a una cita, aprovechando en la charla que tuvieron en común sobre los tatuajes. Ella aceptó la cena, pero con una condición: que le enseñara el arte del tatuaje. Unos años después se casaron y tuvieron una hija llamada Loteva, quien con el tiempo se convirtió en una gran tatuadora profesional. Loteva, a los 9 años, comenzó con las prácticas de los tatuajes bajo la supervisión de sus padres, a la edad de tan solo 9 años. Maud nunca quiso que su hija fuese tatuada, y también le prohibió a su esposo que lo hiciera. De hecho, la experta tatuadora que se convirtió en Loteva jamás llegó a lucir ningún tatuaje en su piel. Con los años, Maud se hizo experta en el arte del tatuaje tradicional. Para ese entonces, ella no utilizaba máquinas, sino que utilizaba la famosa técnica o la conocida técnica de hoy como hand pop. Esta pareja fueron de los últimos en tatuar a mano de la manera tradicional, y Maud se convirtió en la primera tatuadora reconocida en los Estados Unidos. Pero no es la única mujer que ha pasado a la historia por causa de los tatuajes. Esta es Nora Hildebrand, quien nació en 1857, 20 años antes. Realizó su debut en el Museo de Bunnell de Nueva York, el 1 de marzo de 1882. Como muchas otras mujeres tatuadas de aquella época, Nora decía que los indios de Toro Sentado la habían tatuado a la fuerza cuando fue cautiva por orden del jefe nativo. Contaba que fue tatuada diariamente durante un año mientras la ataban en un árbol. En realidad, Nora fue tatuada realmente en Nueva York por su padre, el alemán Martin Hildebrand, uno de los primeros hombres en montar una tienda de tatuaje en los Estados Unidos, concretamente en 1846. Por aquel entonces, los tatuajes eran una rareza, y las mujeres tatuadas además siempre estaban envueltas en extrañas historias, como por ejemplo sobre indios que las capturaban y las forzaban a tatuarse. Esto se hacía para atraer al público, como si un freak show se tratara. Aquí vemos a Artoria Gibbons, quien logró alcanzar un cierto reconocimiento con sus tatuajes religiosos, quien también utilizaba una truculenta historia para vender su imagen. Pero en realidad fue su manager quien le aconsejó que contara esa historia. La razón real de que se convirtiera en una mujer tatuada era por problemas económicos de ese tiempo. Para los años 20 muy difícil de conseguir empleo, y este era una buena manera de sobrevivir, ya que en esa época a las mujeres tatuadas se le pagaban muy bien,
y cobraban entre 100 y 200 dólares por semana. Ella es Irene Woodward, también conocida como la Belle Irene. Bebió la fama de estas primeras artistas para lanzar su debut por todo lo alto de Nueva York, consiguiendo así una reseña en el New York Times en ser una atracción de circo. Esto la catapultó a la fama. Trabajó en el Museo Bunnell y realizó viajes por toda Europa con gran éxito. Luego, Lady Viola, nacida en 1898, se hizo famosa por ser la mujer tatuada más hermosa del mundo. Y trabajó con el circo Ringling Bros. Luego de eso, trabajó en varios museos. Que al margen de todo esto, ella también tatuaba. Finalmente, y menos importante, vamos a mencionar a Mildred Hull. Nacida en 1897 y también fue una de las primeras mujeres tatuadoras. Y aunque como la mayoría empezó su carrera como bailarina exótica de circo, mostrando su cuerpo todo tatuado, pronto empezó a ser ella en realizar los tatuajes, hasta el punto de montar su propio estudio de tatuajes llamado Tattoo Emporium, que compartía con un barbero que trabajó durante 2 décadas como tatuadora y llegó a tatuar mucha gente, en especial a mujeres. Una fascinante historia de las mujeres vinculadas al mundo del tatuaje. Esto es todo, espero que les guste. Les agradezco que se suscriban, le den like y compartan. Hasta la próxima, banda.